Gracias, hermanos, qué bueno que estamos una mañana más aquí. Siéntese. Fíjense que el día de ayer estábamos reunidos, algunos aquí de nosotros, y algo interesante es que empezamos a trabajar ya con nuestro plan estratégico, y ayer en la jornada de la tarde nos llevó bastante tiempo el tema de los valores. Y es que cuando uno piensa en misión, visión, tiene que definir primero los valores, porque ese es el fundamento. Para la misión y la visión, el fundamento son los valores. Y fue interesante cómo se construyó, que los hermanos, ustedes que están aquí, empezaron a trabajar con los valores de ustedes, y luego hicimos como un remix de todos los valores, y se sacaron 6 valores para la iglesia, y fue bien interesante. Fue bien interesante lo que nosotros hemos construido. Hemos construido, y tiene que ver con la base donde nos vamos a fundamentar. Claro, es Cristo el fundamento, pero cuando hablamos de la misión, el fundamento son los valores. Entonces tenemos aquí nuestros valores, y yo formé un acróstico para que sea fácil de memorizarlo. Cuando hay un acróstico es fácil de memorizarlo. Por ejemplo, los valores que se definieron fueron confianza, amor, perdón, responsabilidad, integridad, servicio. Entonces yo dije, voy a formar un acróstico para que sea fácil de memorizarlo, y formé Capris, y así es que vamos a repetir Capris cada vez. Capris, nuestros valores son Capris. Entonces ya cada quien va a decir qué significa la C, qué significa la A, que la C significa confianza, que amor, la A significa amor, que la R es responsabilidad, que la I es integridad y que la S es servicio. Pero cuando nos pregunten cuáles son los valores de la Iglesia de las Naciones, entonces vamos a decir Capris, ¿verdad? Capris, porque si no, se nos olvidan. ¿Y qué quiere decir Capris? Pues mira, Capris, la C quiere decir confianza, la A quiere decir amor, la P quiere decir perdón, la R quiere decir responsabilidad, la I quiere decir integridad, y la S servicio. ¿Verdad que es fácil cuando hay un acróstico? Muy bueno. Y eso, el definir los valores, nos ha ayudado y nos está ayudando para comprender mejor las Sagradas Escrituras y saber qué es lo que vamos a hacer como Iglesia de las Naciones. Nosotros necesitábamos definir los valores, en qué va a estar fundamentada nuestra misión. Así es que la misión la dejamos a medio hacer, en un 70%, y lo vamos a construir en la próxima reunión. Pero es interesante ver ahora el tema que vamos a tratar, que los valores nos enseñan a ser líderes para la gloria del Señor. Y el tema de hoy es que tú puedes ser un líder que vincula. Y vamos a estarnos refiriendo a Epafrodito. Nosotros tenemos que aprender. El domingo pasado hablamos acerca de Timoteo, que Pablo lo quería, el deseo de Pablo era enviarlo desde Roma, que estaba preso Pablo, que ahí estaba Timoteo. El deseo de Pablo era enviarlo con la carta a los filipenses. Y también decía Pablo que confío en el Señor, que yo también iré. Pero al final decidió enviar a Epafrodito. Y está en Filipenses 2, del 25 al 30. Pongámonos de pie para que el Señor nos ayude, para que podamos abrir nuestro corazón y que podamos aprender de Epafrodito. Yo creo que algunos de ustedes de repente por primera vez escuchan el nombre, o ya lo habíamos escuchado pero no sabíamos quién es, y este es el momento de aprender de Epafrodito. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te rogamos, Padre, que tu palabra sea la que nos enseñe, que podamos aprender lo que tú nos tienes listo para aprender acerca de Epafrodito. ¿Qué podemos hacer con nuestras vidas? ¿Qué cambios, qué modificaciones vamos a hacer en nuestras vidas al estudiar esta vida de Epafrodito?
Gracias, Padre, y te rogamos que nos concentres, que hagas tú, Señor, que nuestro corazón esté abierto para que tu palabra entre en nuestro corazón. Te lo rogamos en tu santo nombre. Amén. Siéntese, hermano. Entonces vamos a leer Filipenses 2, del 25 al 30. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a ver entonces quién fue Epafrodito. Saqué una información de blog.tms.edu, que ustedes lo pueden leer ahí con confianza. Es interesante que conozcamos quién era él, para saber por qué voy a aprender de él. Conozcamos los antecedentes de Epafrodito. El nombre Epafrodito era común en aquella época. Su nombre provenía de una diosa griega, Afrodita, Venus para los romanos, diosa del amor. Su nombre quiere decir ameno, amable o amoroso. Su nombre, Epafrodito, procedía de una familia griega, o sea, que era griego, Epafrodito. Su mamá, su papá eran griegos, su familia, por lo menos de influencia griega, siendo nombre común en el norte de Grecia, porque recordemos que Filipos está en la parte nororiental de Grecia. Su nombre procedía de una familia griega, por lo menos de influencia griega, siendo nombre común en el norte de Grecia. Puede ser que sus padres, siendo griegos, le hubiesen dado dicho nombre, pensando o deseando que Epafrodito se hubiese dedicado al servicio del templo de Afrodita. Oiga bien, esa era la intención de los padres, dedicarle a su hijo a esta diosa, ya que en griego, fíjense bien, o sea, epe quiere decir para, y le agregamos Afrodito, que es por la diosa Afrodita. Entonces el nombre de Epafrodito significa para Afrodita, para una diosa. Oiga bien, estaba dedicado a una diosa, Epafrodito. Ya vimos entonces que sus padres eran griegos y que estaba en la parte noroccidental de Grecia, y que ahí está ubicado Filipos. El domingo pasado estuvimos viendo el mapa y podemos ubicarlo a Filipos. Entonces, él es el ejemplo que podemos imitar cómo un líder puede vincular, en la capacidad que tenía Epafrodito de poder vincular. Pero veamos qué es vincular. Vincular es relacionar fuertemente dos o más cosas o hacer que una dependa de la otra. Eso es vincular. Y eso lo encuentra en google.com. Relacionar fuertemente dos o más cosas o hacer que una dependa de la otra. Vincular. Es cuando, fíjense bien, y aquí es donde queremos agarrar esto, es cuando tú logras que las demás personas relacionen sus decisiones con tus opiniones. O sea, que el líder que vincula es un líder de influencia. Cuando sin
sin provocarlo y sin planearlo, te has dado cuenta que cuando tú opinas, influencias en la vida de las otras personas. A veces las personas cambian de decisión cuando tú les hablas. O sea, es influencia. Y eso lo vincula con otras decisiones la persona que te escuchó. Por eso es muy importante que nosotros hablemos con la palabra, porque la palabra de Dios es la que convence, y eso después los hermanos quedan, y eso está en la Biblia, y el hermano me compartió este pasaje. Entonces lo que hace que cambiemos de opinión es lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros la compartimos. Epafrodito es el hermano en Cristo que logró vincular, fíjense bien, las decisiones de los líderes de la iglesia de Filipos con las decisiones de Pablo y viceversa. Estaban lo que dice en Filipenses 1, en el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, ahí estaba Epafrodito, ahí estaba en la iglesia de Filipos. ¿Recuerdan cuando, si queremos saber sobre la iglesia de Filipos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, vamos a ver ahí la iglesia, cómo surgió la iglesia de Filipos? Y entonces hubo un trabajo que Pablo quedó haciendo ahí, que Pablo hizo ahí, y después quedó la iglesia. Recordemos a Lidia, la mujer que ofreció su casa para que la iglesia se estableciera ahí, y el carcelero de Filipo, que también confía en Cristo, que al igual que Lidia, sus hijos, su familia, le recibieron el regalo de salvación y se bautizaron. Y ahora es el momento de cómo, ¿qué tiene que ver Epafrodito en todo esto? Resulta que Pablo esperaba en el Señor enviar a Timoteo para que llevara la carta y que de regreso le trajera noticias de cómo los hermanos estaban fortalecidos en su fe. O sea, originalmente, como lo vimos en el estudio pasado, el domingo pasado, Pablo, a quien quería mandar con la carta de Roma, donde él estaba preso, hacia Filipos, era a Timoteo. Espero en el Señor, dice, enviarles a Timoteo, aunque también confío en el Señor que yo también voy a ir. Pero porque él quería tener noticias de los hermanos de Filipos. Querían saber cómo estaban siendo fortalecidos en la fe. Pero al final Pablo decidió mandar a Epafrodito. Lo decidió mandar porque él confiaba verlos pronto a los hermanos de Filipo, porque tenía deseos de saber cómo estaba. Pero dijo, voy a mandar a Epafrodito con la carta. Pero vamos, antes de saber que Pablo lo envió con la carta de Roma a Filipos, primero vamos a conocer el origen. Y el origen es de Filipos a Roma, porque los obispos y diáconos, las autoridades de la iglesia de Filipos, mandaron a Epafrodito para Roma. Entonces yo le rotulo aquí de Filipos a Roma. Propósito de enviar a Epafrodito. ¿Cuál es el propósito? Hay dos propósitos por qué los obispos y diáconos decidieron enviar a Epafrodito. Y el número uno es llevar a Pablo la ayuda económica. Pablo estaba preso y necesitaba dinero, pero no porque Pablo les mandó a pedir, sino que la iglesia decidió recoger una ofrenda y mandarla a Pablo. Ya que Pablo estaba preso, los hermanos de la iglesia de Filipos recogieron esa ofrenda y se la enviaron con Epafrodito. Y aquí, hermanos, es muy importante que nos detengamos un poco en esto. Cuando se le confía algo, imagínense, dinero a un hermano, es porque realmente hay confianza que el hermano lo va a llevar ese dinero, lo va a entregar. Y esto es uno de los puntos que tenemos que aprender acerca de Epafrodito. Era un hombre de confianza para los obispos y diáconos que estaban en la iglesia, para toda la iglesia.
De hecho, Epafrodito tenía el carácter de un apóstol, aunque no fue reconocido, pero tenía el carácter. O sea, era un hombre que se podía confiarle el dinero, la ofrenda que se había recogido, porque estamos hablando de Filipos, de la parte de Grecia, y Roma queda en otro lado, pues, o sea, en otro lado, y tantos días que iba a viajar, y con ese dinero, hermanos, aprendamos a generar confianza. Pidámosle al Señor, hermanos, que generemos confianza, que el pastor, en este caso, pues en mi caso, que yo pueda realmente confiar, que yo diga, este hermano, esta hermana, realmente confío en que se va a hacer las cosas, confío en que las va a hacer bien, y no solamente que las va a hacer bien, las va a hacer mejor que yo las haría. Y eso es lo que pasaba con Epafrodito. Era el hombre de confianza que tenían los obispos y diáconos para poderlo mandar con ese dinero hasta Roma, donde estaba Pablo. Dice Filipenses 4:18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, aquí está confirmando Pablo, les está diciendo en la carta que recibió el dinero que los obispos y diáconos de la iglesia de Filipos habían mandado, le habían confiado en las manos de Epafrodito, que lo llevara ese dinero. Y Pablo le está confirmando en la carta que el mismo Epafrodito llegó de regreso, la carta, y le dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Y considera la ofrenda como olor fragante, sacrificio aceptado y agradable a Dios. Aprendamos, hermanos, a generar confianza. Esa es una de las dos razones por qué Epafrodito fue de Filipos a Roma, para llevar el dinero de la ofrenda que se recolectó para beneficio de Pablo, que estaba en Roma. Otra razón por qué enviaron a Filipos, a Epafrodito, quedarse a servir como pudiera a Pablo. O sea, le dijeron, llévate este dinero, la ofrenda que recogimos, se la entregas a Pablo. Esa es una de las misiones. Hablando de misiones, ayer puse varios ejemplos de misiones bíblicas, porque nuestra misión tiene que estar fundamentado en base bíblica, así como los valores. Recuerdan que construyeron los valores y los valores tenían su fundamento bíblico, o tienen, los que ya definimos. El asunto es que le dicen a Epafrodito, ¿le vas a llevar el dinero? Esa es una de las misiones, y lo otro es que te vas a quedar sirviendo ahí, en Roma, porque Pablo estaba preso y queremos todos irles a ayudar a Pablo, pero como no podemos ir todos, entonces te mandamos a ti. Y para hacer el trabajo y que quedara satisfecho con Pablo, tenían que enviarle a alguien del perfil de Pablo. Por eso enviaron a Epafrodito. Como les repito, tenía el carácter de un apóstol, porque Pablo era un apóstol y Epafrodito tenía el carácter, aunque no fue reconocido, pero el carácter. O sea, sabían que al enviar a Epafrodito de Filipos a Roma iba a hacer el trabajo que Pablo necesitaba hacer, que es evangelismo, discipulado, porque recordemos que Pablo estaba preso. Entonces no era mucho lo que podía hacer, y por eso le mandaron a Epafrodito del calibre de Pablo, de lo que Pablo realmente se sintiera como que él mismo estaba haciendo las cosas. Filipenses 2:30: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que estaba en vuestro servicio por mí. O sea, está diciendo Pablo en la carta, ustedes me mandaron a Epafrodito. Él estuvo cerca de la muerte, estuvo enfermo. Dice, pero él expuso su vida. Cuando dice, para suplir lo que estaba en vuestro servicio
por mí. Lo que necesitaba Pablo no eran necesidades personales. Lo que necesitaba Pablo es que se evangelizara, que se discipulara. Y él dice, Epafrodito lo hizo. Lo que ustedes querían hacer, él lo hizo. Él lo hizo. Entonces eran las dos razones por qué los obispos y diáconos de Filipos decidieron enviar a Epafrodito de Filipos a Roma. Un hombre de confianza cuando le confiaron el dinero. Y otra cosa es que estaba seguro que iban a ir a evangelizar y a discipular. Y aquí es interesante, ¿verdad?, que cuando estamos pensando en un viaje misionero, es a evangelizar y a discipular, no a ir de paseo y ir a las quebradas o a los ríos que hay en el lugar donde vamos a ir a visitar. De repente un día de relax, pero la misión es ir a evangelizar. Así que cuando armemos un equipo para ir, es ir a evangelizar, ¿verdad? Ir a fortalecer la iglesia local que queremos ir a visitar. Y de repente, pues dentro de esos días, asignar un día para ir de paseo a un río, o a un lugar. Pero no es que vamos a ir ahí, que qué bonito el sol, qué bonita la luna, qué bonitos los ríos, y para pasar 3 días ahí. No es así. Porque una cosa es un viaje misionero, como el que los obispos y diáconos le encomendaron a Epafrodito. Te vas a dedicar a trabajar juntamente con Pablo para hacer la obra que Pablo quiere que se haga. Esa es la misión de Epafrodito. Llevaba 2 encomiendas: el dinero y ir a apoyar a Pablo en evangelismo y en discipulado. El Epafrodito era un mensajero, pero un mensajero del carácter de un apóstol. Interesante que cuando los obispos y diáconos deciden enviar a alguien, se convierte en un mensajero, pero con un carácter de pastor, de aquí dice, de apóstol tenía Epafrodito. O sea, no era cualquiera que iban a mandar. Entonces, aprendamos de esto, hermanos. Aprendamos de esto porque ahora que estamos construyendo los valores y que la otra semana, dentro de 15 días, vamos a reunirnos para terminar lo que es la misión y luego la visión. Y tenemos que diseñar objetivos, metas. El asunto, hermanos, es que tenemos que, yo estoy viendo quiénes entonces pueden formar parte de la junta directiva. Ya me les he acercado a algunos porque tenemos que tener una junta directiva. Pero eso es hermanos y hermanas que generan confianza, ¿verdad? Que uno los puede ver, que son hermanas y hermanos que están comprometidos con el Señor, que se reúnen, que están ahí pensando en las necesidades de los hermanos, en tener comunión con los hermanos, fortalecer la comunión. O sea, esas son, si ustedes pueden ver, cuando tenían necesidad de mandar el dinero, la ofrenda, pero no mandaron a cualquiera. Tenían necesidad de ir a apoyar a Pablo en Roma, pero no mandaron a cualquiera. Mandaron a un hombre comprometido con el nivel de Pablo. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas necesidades hay en la iglesia? Y estamos ahí esperando hermanos comprometidos o hermanas que realmente uno pueda ver que tienen un corazón para el Señor. Que uno pueda ver que están abrazando la iglesia, que se identifican con los hermanos, que buscan a los hermanos, que llaman a los hermanos, que hacen un trabajo ministerial. Uno puede ver eso y uno dice, este es un hombre de confianza, esta es una mujer de confianza. Y qué bueno que nos reunimos en la iglesia, hermano, y qué bueno pero pidamos al Señor que nos ayude a generar confianza. Y eso es lo que pasaba con Epafrodito. Miremos ahora de Roma a Filipos, porque recuerden que Epafrodito era de ahí, de Filipos, es lo que estaba en Roma, cumpliendo la misión que le habían encomendado los obispos y diáconos. Pero ahora va de regreso, de Roma a Filipos. Propósito de Pablo de enviar de regreso a Epafrodito a la iglesia de Filipos.
ya llevaba otra misión. ¿Se fijaron la misión que traía de Filipos a Roma? Ahora Pablo lo manda de regreso. Lo manda de regreso y vamos a ver cuáles son las misiones que tenía. Y aquí es donde el tema de hoy, el líder vincula. O sea, el líder vincula. Epafrodito estaba en medio. Había generado, era un hombre de confianza para los obispos y diáconos de la iglesia y había generado confianza en Pablo, porque hizo la labor que Pablo necesitaba en Roma, porque él estaba preso. Entonces, Epafrodito ahora se encuentra que él hizo vínculo. Él fue el líder, el hombre con carácter de apóstol que hizo un vínculo. Ustedes y yo podemos generar vínculos, hermanos. Podemos generar vínculos. Necesitamos un corazón para el Señor. Eso era lo que tenía Epafrodito. Un corazón dócil a las Escrituras. Un corazón obediente a las autoridades. Porque dice que lo enviaron los obispos y diáconos. Lo enviaron a Filipos. Y la oportunidad es nuestra, hermanos, porque Epafrodito era un hombre como ustedes y como yo, una persona con tentaciones, con debilidades, pero creyéndole a Dios que Él lo iba a usar. Así es que este es el momento que ahora vamos a hablar de Roma a Filipo. Se ubica en el centro, el hombre que generó el vínculo. Miren, qué interesante, cómo se fortaleció la relación de Pablo con los obispos y diáconos que estaban en Filipos por causa del testimonio de Epafrodito. El hecho de que Pablo se los enviara de regreso, fíjense bien, hay que hacer la aclaración, no significaba que Epafrodito no había servido para nada. Como dice, te enviamos a este hermano, obispo y diácono de Filipos, y te mandamos a Epafrodito, te lo mando porque aquí, mejor allá, porque aquí me estorbaba más bien. Imagínense, ¿verdad? Pablo tuvo que hacer la aclaración, porque miraban a Epafrodito de regreso en Filipos y la gente se empezaba a preguntar. Se iba a empezar a preguntar, y bueno, ¿y qué pasó con Epafrodito que lo mandaron de regreso? No lo quería Pablo allá. Es importante que Pablo hace la aclaración. Pablo tenía en alta estima a Epafrodito. Lo vio como un hermano, colaborador y compañero de milicia. Eso es lo que dice aquí, hermano, colaborador y compañero de milicia. Y aquí es hermano en Cristo, pero ustedes se han fijado que en la iglesia dice, sí, somos hermanos en Cristo, pero cuando un hermano, una hermana realmente está hombro a hombro, metiéndole el hombro para que la iglesia, para que los hermanos nos consolidemos como iglesia, entonces uno puede decir, este es un verdadero hermano, esta es una verdadera hermana, porque está junto conmigo en la causa. Cuando Pablo dice, mi hermano, no se está refiriendo nada más, somos hermanos porque confía en Cristo. Aquí está diciendo, mi verdadero hermano. Les mando a mi verdadero hermano, el colaborador, el que colabora. Recuerden que decía Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios, porque uno siembra y el otro riega, ¿verdad? Eso es lo que cuando lo expresó en relación a Apolo, porque la iglesia de Corinto estaba dividida y él les dice, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Colaboradores nada más, porque uno siembra y el otro riega. Ese es el nivel que Epafrodito se logró con Pablo, compararlo con Apolos, del nivel de Apolos, ¿verdad? Le dice, porque es colaborador, juntos estamos, las cosas se hacen en la iglesia. ¿Cuál es tu compromiso para que las cosas se hagan en la iglesia? ¿Cuál es tu compromiso? Está bueno que vengamos, hermanos, es una bendición, es mejor venir que no venir. Pero aquí estamos hablando de Epafrodito y yo pregunto, ¿cuál es tu compromiso para que las cosas sucedan en la iglesia? Porque si no, solo somos hermanos que calentamos sillas, ¿verdad? Que venimos aquí, una bendición, estamos alcanzando el mundo, pero aquí estamos hablando de Epafrodito.
Esto es interesante, que identifiques las oportunidades que hay en la iglesia para que tú te comprometas como Epafrodito, colaborador, y le dice compañero de milicia. 3 características que Pablo tiene de Epafrodito: mi hermano, colaborador y compañero de milicia. O sea, un compañero de milicia es que aguanta hambre, aguanta sol, ¿verdad? Sale a caminar porque necesitamos ir a visitar hermanos, necesitamos ir a visitar hermanas. Y yo los admiro cuando van a los grupos y a veces del trabajo al grupo o de la casa regresan y van al grupo, y genera un sacrificio porque a veces la gente quiere estar en su casa temprano, desde cuando llega de su trabajo a su casa, quiere descansar, pero hace el esfuerzo y se va para el grupo. Ese es compañero de milicia. Estamos aquí en un ejército, Por eso Pablo le dijo, es mi compañero de milicia. Tengo una información también: mensajero de los líderes de la iglesia de Filipos para ayudarle en su necesidad económica y como siervo en la obra juntamente con Pablo. Esa era la misión. Así que Pablo les dice que lo reciban en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. Quiero rescatar aquí. Pablo le dice a la iglesia en Filipos: recíbanlo en el Señor, o sea, con amor, recíbanlo con amor. Él fue un gran hombre a mi lado. Ya vimos que es mi hermano, mi compañero, mi colaborador y compañero de milicia. Recíbanlo con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él. Lo mandó de ejemplo a Epafrodito. Aunque los hermanos ya sabían quién era Epafrodito, pero ya pasó la prueba de fuego, ya pasó con el visto bueno de Pablo, y le dice: a todos los que sean como él, ténganlos en alta estima. Compromiso, hermanos. Un líder que vincula es compromiso, es influencia, pero la influencia es servicio. Yo no puedo ser de influencia, de buena influencia, no puedo ser de influencia para ganar a otros para Cristo si no estoy sirviendo y si no estoy haciendo las cosas para el Señor. No buscar mis propios intereses, sino los intereses de Cristo. Veamos entonces la misión que llevaba Epafrodito de Roma hacia Filipos. Número 1. Llevar la carta a los hermanos y líderes de la iglesia. Esa era una de las misiones, llevarle la carta, porque Pablo quería mandar la carta, y por eso es una de las razones que mandó Pablo a Epafrodito. Y Filipenses 1:1, al comienzo de la carta, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con obispos y diáconos. Les mandó la carta. Es una de las razones. Llévame la carta. Ya que vas de regreso, lleva la carta, porque quiero que los hermanos sepan lo que yo siento por ellos. Quiero que sepan, que se mantengan firmes en la fe. Llevar la carta era una de las misiones. Imagínense, yo comparo el dinero que mandó, qué tan importante era el dinero que mandaron los hermanos de la iglesia de Filipos hacia Pablo. Y ahora Pablo manda la carta. O sea, una carta con la seguridad que iba a llegar. Si entregó el dinero tal como se lo entregaron a él, a Epafrodito, era un indicador que era un hombre de confianza y que por eso podía llevar la carta. Miren que cualquiera puede decir, cualquiera me puede llevar una carta, pero no es así. O sea, un recado, no le podemos decir a cualquiera: decímele a fulano tal cosa. Yo sé que ahora pues ya están los mensajes de texto y por WhatsApp y toda la cosa, pero cuando uno manda a decirle a alguien un mensaje a alguien, tiene que escoger a quién le va a escoger para que mande ese mensaje. No es a cualquiera, hermanos. Y ese es el aprendizaje que debemos de tener hoy.
si nosotros, ustedes y yo, estamos generando confianza. O sea, digo ustedes y yo porque en el caso mío, pues también están el pastor que coordina, que me supervisa, y yo tengo que generar confianza. O sea, él ya está informado que ya construimos los valores, que no fue invento mío, sino que se construyeron los hermanos, que yo solo ayudé, brindé herramientas, información, pero los hermanos lo construyeron, porque son nuestros valores. Entonces es muy importante generar confianza, porque no es que el pastor va a decir, como él vive allá en La Esperanza y Tibucá, pues no sé qué está pasando en Comayagua. O sea, pero mi responsabilidad es generar confianza. Y lo mismo a ustedes, hermanos. La responsabilidad es generar confianza. ¿Se puede confiar en mí? ¿Puede el pastor confiar en mí? Es una buena pregunta y por eso estamos aprendiendo de Epafrodito. Otra razón es devolverles el gozo y disminuir la tristeza de Pablo. Fíjense, esa era la otra misión. Asegúrate de llegar, le dice a Epafrodito, porque la gente allá está preocupada, está triste, y cuando te vean se van a alegrar. Y eso es lo que yo quiero, que al verte se alegren. Y esa es otra. Entonces, Epafrodito tenía la responsabilidad de llegar para devolverle el gozo a los hermanos de la iglesia de Filipos y también para que disminuya la tristeza en Pablo, porque él estaba preso. Entonces, el tener noticias de que estaban alegres los hermanos de la iglesia de Filipos, eso iba a causar alegría en Pablo, pero lo que está diciendo es que va a disminuir mi tristeza, porque sí estaba triste porque estaba preso. Filipenses 2, del 26 al 28. Porque él tenía gran deseo de verlos, le está diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Epafrodito tenía gran deseo de verlos a ustedes y gravemente se angustió porque ustedes habían oído que él había enfermado. Él se angustió porque ya los hermanos saben que estoy enfermo y más bien se preocupó más Epafrodito. Y dice el 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Mire qué interesante, qué tan importante o qué tan significativo era Epafrodito para Pablo. O sea, la vida de ese hombre, la vida de los hermanos es importante. O sea, necesitamos hablar, hermanos, cuando alguien está enfermo para que oremos por su enfermedad. Dice, porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes. Y gravemente se angustió porque había oído que ustedes estaban preocupados. O sea, que más bien se preocupó Epafrodito al saber que los hermanos en la iglesia estaban preocupados por la salud de él. Y dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. Pablo siempre esperando en el Señor, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Hermanos, qué tan importante es la vida de ustedes para la iglesia. Miren qué interesante, hermano. Veámonos así. O sea, la vida de ustedes es importante para el Señor y para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que cuando a ustedes les va bien, dice Pablo, eso Dios ha sido misericordioso con ustedes. Porque Pablo decía, para que no añada más tristeza. Él se mejoró, él no murió. Y cuando alguien está enfermo, los familiares se preocupan y transmiten y me llaman a mí, mire, pastor, ore por mí, mire, ore por mi hijo que está enfermo. Y uno queda, sí, vamos a orar, y en realidad lo hacemos. Y el asunto es que uno está pensando y se habrá mejorado, y está con eso uno, ¿verdad? Hasta que pregunta si se mejoró, porque uno quiere que los hermanos
Vamos a estar siempre en tribulaciones y angustia por diferentes razones que tomamos o que vienen. Pero tenemos que interesarnos el uno por el otro. Y mira la importancia de reunirse, la importancia de congregarse, para conocer a los hermanos, para saber cómo les podemos ayudar. Epafrodito logró vincular las decisiones de los líderes, y este es aquí como el donde aterrizamos. Epafrodito logró vincular las decisiones de los líderes de la iglesia de Filipos con las necesidades de Pablo. O sea, logró, por lo que él era, por causa del Señor, era un hombre con un carácter de un apóstol. Se cumplió la misión que él traía de Filipos a Roma. Se cumplió, llenando las necesidades de Pablo. Pablo tenía dos necesidades: económicas y que evangelizaran y discipularan. Esas eran las dos necesidades de Pablo en Roma, y la iglesia de Filipos llenó las dos necesidades: una, con la ofrenda que se recogió, y dos, porque le enviaron a un hombre con el perfil que Pablo quería para que evangelizara, discipulara y estuviera con Pablo como colaborador y como militante ahí con Pablo, como un verdadero hermano. De la misma forma, dice aquí, así como las decisiones de Pablo con las necesidades de la iglesia. O sea, Pablo decidió. Recuerden que el domingo pasado y en los versículos que anteceden a esto, dice que Pablo quería enviar a Timoteo con la carta. Eso es lo que dice del 19 al 24, en el capítulo 2 de Filipenses. Pablo quería enviar a Timoteo, y también dijo: y yo, si salgo de la cárcel, yo voy a ir, espero en el Señor que yo también voy a ir. Pero él decidió mandar a Epafrodito. Imagínense, con dolor en el alma, porque Epafrodito era de gran ayuda en el trabajo militante, en el evangelismo y en el discipulado. Sin embargo, lo que lo movió a Pablo es que los hermanos estaban preocupados por Epafrodito, allá en Filipos. Entonces, el gozo de ustedes, le dice Pablo, va a disminuir mi tristeza aquí preso. Qué humildad la de Pablo, ¿verdad? En otro hubiera sido: aquí déjenme a Epafrodito, allá vean ustedes, tienen suficientes obispos y diáconos allá, así es que déjenme a Epafrodito aquí. No les dijo eso. Entonces Pablo estaba más bien preocupado y dice: para que cuando ustedes se alegren al verlo, eso va a disminuir mi tristeza aquí preso. Aunque no siga evangelizando, aunque no siga discipulando, pero lo más importante es que ustedes van a estar alegres cuando vean a Epafrodito. Busquemos los intereses del Señor, no nuestros propios intereses. Siempre pensemos. Ayer hablábamos cuando empezamos a construir la misión. ¿Qué dijimos? Las personas es lo más importante. La misión nuestra debe estar enfocada a ganar personas, a los que están dentro de la iglesia y a los que están fuera de la iglesia, a los que queremos ganar, porque Cristo mostró su interés por las personas. Así fue Pablo. Pablo no le interesó que ya no iba a seguir evangelizando y discipulando en Roma con Epafrodito. Lo que Pablo le interesaba es que los hermanos en Filipos, al ver a Epafrodito, estuvieran alegres, y esa alegría es la que iba a sentir Pablo para disminuir su tristeza en la cárcel. Entonces, hermanos, hemos visto que tú puedes ser un líder que vincula. Si Epafrodito lo hizo, que ya conocimos sus antecedentes, era griego, era dedicado a una diosa. O sea, toda su vida cambió cuando escuchó el evangelio y empezó a servir en la iglesia de Filipos. Toda su vida cambió. 1311 kilómetros de Filipos a Roma. Un buen dato. Y esa es lo que recorrió, ida y vuelta. Y eso le sirvió para ser un líder que vincula. Ustedes y yo también podemos ser como Epafrodito, un líder que vincula para la gloria de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, para que le demos gracias a Dios. Señor, gracias por la vida de este hombre, Epafrodito.
Sabemos, Señor, que es una riqueza conocer de Epafrodito, sus orígenes, su inicio en la iglesia de Filipos, su crecimiento, su carácter, lo llevó a ser un líder que vincula, un líder que generó confianza tanto en los obispos y diáconos de la iglesia de Filipos como en el mismo Pablo. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir este ejemplo de Epafrodito para tu honra y para tu gloria. Amén. Vamos a